Ingeniero, buenos días. Si está hablando, no se le escucha. Ingeniero, no se le escucha lo que está hablando. No se escucha lo que está hablando. Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Ahí sí. Confirmen, por favor, si me escuchan ahí. Ahí sí se lo escucha. Ya, listo, gracias. Bien, le decía, después de un par de clases que no hemos tenido por cuestiones de compromisos de la facultad, estamos retomando la misma y vamos a ver ahora el análisis de involucrado. Bien, poner mucha atención porque esto de aquí, estas clases, les va a permitir tener los conocimientos para que ustedes puedan empezar a desarrollar sus tareas. Entonces, una vez que hemos definido el problema, vamos ahora a hacer el análisis de involucrados, en este caso, y posteriormente nos vamos hacia el análisis de problemas. Bien. Primero deben tener claro que hacer un análisis de problemas primero es necesario, porque yo tengo que identificar qué quiero solucionar, qué quiero investigar, qué quiero, en este caso, ayudar al cliente a que sus problemas se definan, a que sus problemas se solucionen. Pero algo importante, no solamente tengo que definir el problema para buscar su solución, sino que también tengo que determinar cuáles son sus causas y sus efectos. Es decir, el problema tengo que erradicarlo de raíz. Porque imagínense, soluciono algo, pasa un tiempo funcionando, otra vez se vuelve a dañar, soluciono, funciona, soluciono, funciona, y vamos a estar, porque justamente no se buscan las causas que están generando el problema. Bien. El árbol de problema, como su nombre lo indica, es una técnica. ¿Sí? Es una técnica, es una metodología. Me ayuda a diagnosticar, es decir, me ayuda a sacar con información suficiente, de manera fundamental, la identificación del problema principal. Cuando digo principal, porque es probable que se me genere una cadena de eventos, pero hay algo o hay un problema sustancial, hay un problema principal. El árbol de problema es similar al organigrama de esta figura. Es similar al organigrama de esta figura y el árbol de problema me determina una relación causa-efecto. Una relación causa-efecto, es decir, en la que la causa siempre va a estar abajo y el efecto siempre va a estar en la parte de arriba, indicándose con una flecha tal como lo vemos aquí. Causa abajo, el efecto arriba. Bien. Si hay preguntas o dudas, por favor, lo pueden ir haciendo a través del chat o alguien Perdón, un momentito. Bien, gracias por la espera. Bien. Vamos a ver ahora que esa relación del árbol de problema, no olvidarse, es una relación causa-efecto, porque cuando veamos el análisis objetivo, la relación me va a cambiar. La relación me va a cambiar. Hay muchas maneras de hacerlo, de manera gráfica o de manera matricial. Normalmente las más utilizadas son estas tres que estamos enunciando. El árbol de problemas, que es una metodología de la de marco lógico, tengo la matriz IDIU y tengo la espina de pescado Ishikawa. Personalmente yo las combino. ¿Por qué las combino? Porque tanto la primera como la última son bastante similares, en la que yo establezco el problema, la causa o los efectos. En cambio, la matriz IDIU también me establece una noción importante porque yo puedo categorizar las causas. Puedo categorizar las causas de esos problemas y además en las dimensiones, en lo que son las dimensiones, lo de la letra D,
me va a permitir dar los parámetros para poder determinar las preguntas de una encuesta. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Cualquiera que sea este el caso, me ayuda a determinar el diagnóstico. Me ayuda a determinar el diagnóstico. Sin embargo, estas técnicas no es una solución, simplemente me ayudan a pensar. Me ayudan a pensar y hacerlo de manera ordenada y más creativa. En este caso, lo que yo quiero solucionar. Aquí tenemos entonces el árbol de problemas, tengo la espina de pescado, gráficamente, entre otras cosas. Bien. Toma el nombre de árbol de problemas o análisis de problemas porque se me parece bastante a lo que tenemos nosotros y conocemos como un arbolito que nos enseñaban en la escuela. El arbolito tiene un tronco, ese tronco me representa el problema central, tiene las raíces que sostienen el árbol, que prácticamente son las que generan las causas de ese problema, y en las partes de las ramas tenemos los efectos o consecuencias que me están generando el problema. Es decir, el problema es una situación negativa, es una situación del presente que quiero mejorarla en un futuro. ¿Cuál es el proceso? Primero, tienen que seleccionar herramientas, ya sea Ishikawa, Matriz IDEO, árbol de problema. ¿Cómo lo graficamos? Pueden utilizar Word, pueden utilizar Excel, pueden utilizar Visio, entre otras cosas. Cualquiera de ellas pueden utilizarla, pero tienen que fijarse que en el momento que la pasen a otro, o sea, pasen el gráfico, pasen el diagrama a un archivo editable, no se le desconfigure. Segundo, empiecen a analizar la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación problema? ¿Cómo tengo que analizarla? Además de eso, tengo que ver la cadena de eventos de una manera que tenga secuencia lógica, que tenga secuencia algorítmica de lo que me está generando el problema y que tiene que ser coherente. Bien. Cada problema, cada enunciado del problema, cada enunciado de la causa, cada enunciado del efecto, recomendaciones que no tengan más de 15 palabras. ¿Por qué razón? Porque debe ser una frase sencilla, breve y que cualquiera la entienda. Paso 4. Una vez que usted hace el análisis, identifique y formule el problema central. Luego empieza a ver las causas y los efectos, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Identifica y formula las mismas. Y posteriormente usted me empieza a generar este arbolito de aquí. Las causas esenciales y directas, normalmente dice esenciales y directas. Pueden haber cientos, pero tenemos que nosotros determinar las más esenciales, determinar las directas. ¿Sí? Tenemos que determinar las directas y de esa forma nosotros Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, de acuerdo. Bien. Bien. Como estamos en la etapa de preparación de proyecto y estamos en el análisis de problemas, yo empiezo a profundizar. Ahora sí, escogí las más sustanciales y tengo que empezar a determinar de una manera más detallada, de una manera más minuciosa, pero el análisis. Bien. Entonces, se me puede transformar en un gráfico. Aquí tenemos un poquito mejor estructurado el problema central, las causas sustanciales abajo, los efectos sustanciales en la parte de arriba y siempre con flechas. Bien. Ahí tenemos ya un ejemplo preestablecido. Bien.
El único error que tiene el organigrama es que no tiene las flechitas. Aquí todas deberían tener las flechas que apunten hacia arriba. Aquí igual, a manera didáctica, lo estoy tratando de corregir. Fue un ejemplo que me encontré en el internet, ¿no? Bien. Problema central, frecuentes accidentes de tránsito. Frecuentes accidentes de tránsito. Bien, veamos las posibles causas. ¿Los accidentes se pueden ocasionar por la imprudencia de los conductores? Sí. ¿Los accidentes se pueden ocasionar porque los vehículos están en malas condiciones mecánicas? Sí. ¿Los accidentes se pueden ocasionar porque las calles están en mal estado? Sí. Y puedo seguir buscando mucho más causas, ¿verdad? Pero, como dicen las sustanciales. Bien, voy a la parte de aquí abajo. Dice, estas son causas para que se me genere esto. Bien, los vehículos viejos me generan vehículos en malas condiciones, sí. El deficiente mantenimiento de los vehículos hace que estos estén en malas condiciones, sí. Miren que todo tiene coherencia. Ahora sigamos subiendo. Esos accidentes de tránsito me pueden ocasionar muertes o heridos, es verdad. ¿Pueden ocasionar retraso a mi lugar de llegada? Sí. Los accidentes, los heridos, las tardanzas a los lugares de llegada hacen que se pierda la confianza en esa empresa de transporte. Miren la coherencia de toda la sincronización entre la relación del problema, sus causas y sus efectos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, preguntas, ¿está claro? Por favor, pero su respuesta, si no para continuar. Sí, ingeniero, muy claro. Gracias. Bien. Aquí lo tenemos como árbol de problemas. Acá lo tengo como matriz de Ishikawa. ¿Cuál es la diferencia? En que el problema ahora se lo pone del lado derecho. La flecha apunta hacia el lado derecho. Las causas apuntan hacia el lado de la flecha principal. Y miren que está categorizado. Dice que mi problema identificado en una unidad de salud que se quiere mejorar la calidad de sus servicios, dice que el tiempo de espera es extenso, es un tiempo prolongado. Entonces se procedió a analizar al personal médico, a los recursos materiales, a la organización, a los equipos de supervisión, al entorno, al personal paramédico y puedo buscar otros parámetros o categorías. Respecto al personal paramédico, dice que abandonan sus actividades en hora de trabajo, entonces me genera pérdida de tiempo. Si entrego las fichas atrasadas para la consulta, pérdida de tiempo. Si el material o los equipos para las consultas están descompuestos, entonces esto se prolonga y así sucesivamente. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Problemas, camisas confeccionadas con defectos. Camisas confeccionadas con defectos. Bien. Asimismo, analizo la mano de obra, analizo la maquinaria, analizo el método de trabajo y analizo el material. Dice que los materiales son de mala calidad, entonces las camisas me van a salir con defecto. Dice que la máquina de costura está defectuosa, entonces me van a salir con defecto. Dice que el personal es mano de obra no calificada, entonces las camisas me van a salir con defecto, entre otras cosas. Ahí tenemos otro ejemplo, este lo he dividido, este es el problema y estas son las causas. Problemas y causas. Alta tasa de accidentes de tránsito, la velocidad inadecuada de los vehículos, si me ocasionan eso, alto número de peatones cruzando en una vía rápida, si me ocasionan accidentes, de pronto mala visibilidad porque se estacionaron a la salida de una calle, si me ocasionan accidentes, también por la falta o de la inexistente señalización, entre otras cosas. Esta es la otra parte, tenemos el problema, ahora tenemos los efectos. Los accidentes me generan mortalidad, me generan heridos, me generan daños a la propiedad,
me generan insatisfacción a las autoridades, etcétera, etcétera. Y aquí tengo ya el ejemplo estructurado completo. Causas, efectos, problema. Observen por favor las flechas, van todas hacia arriba. Causas abajo, flechas hacia arriba, problema en el centro, flechas hacia arriba, efectos arriba. Son detalles metodológicos que se califican, son detalles metodológicos que en el momento de presentar un documento son revisados. Ahí tenemos otro ejemplo. Bien, y vamos a llegar ahora a un ejemplo donde voy a utilizar la matriz CDU. Aquí tengo una columna de la letra C de las categorías, una columna de la letra D que me representa las dimensiones o causas, una columna de la letra I que me representa los instrumentos y una columna U que me representa la unidad de análisis. Bien, esta es otra de las formas de cómo sistematizamos el problema. Bien, veo las categorías biológicas, socioeconómicas y culturales. Bien, las causas. Aquí tengo que biológicamente las causas para un problema, que ya lo tengo establecido aquí, aumento de casos de ITS, ¿sí? Pueden ser por las entradas a la pubertad, pueden ser por infecciones de transmisión sexual o puede producirse por el deficiente sistema inmunológico. ¿Cómo voy a recopilar esta información? ¿Cómo la voy a investigar? Aquí dice que la voy a recopilar observando, revisando historias clínicas y aplicando encuestas. Miren, ve, ya me está indicando, voy a observar, voy a revisar historia clínica, voy a revisar encuestas. Entonces aquí yo ya tengo mis preguntas o mis directrices para las preguntas. ¿A quiénes le realizo eso? A los pacientes que están en edad fértil que asisten a esa unidad de salud. Preguntas, por favor, antes de pasar adelante. Por favor, sus preguntas, jóvenes. Pregunten porque ustedes tienen que hacer deberes. Hay un deber que dice árbol de problema, análisis de involucrado, y si ese deber está bien o está mal, o no está correcto, lo tienen que pasar al deber número 2, que creo que es el proyecto. Si hicieron mal en el deber parcial y lo copiaron y pegaron tal como está en el proyecto, en ambas le va a perjudicar la baja de puntuación, por favor. Bien. Estoy ahí de esa manera y ahora lo voy a pasar a mi matriz del árbol de problemas. El problema central, ya les dije, aumento de casos de ITS. Miren, aquí están las categorías, biológico, socioeconómico y cultural. Y lo que nosotros teníamos como dimensiones, entonces las he puesto aquí, ¿ve? De esta manera. Y se me transforman en causas. Las flechas hacia arriba y se transforman con flechas hacia arriba generándome los efectos. Sí, generándome los efectos. Si nos ponemos a analizar cada una de las causas respecto al problema y respecto a las consecuencias, vamos a encontrar total coherencia. Bien. También pueden utilizar, les decía, en Excel o en Word, yo puedo hacer un cuadro como este, solamente que debo indicar con una flecha, que es la relación hacia arriba, en donde en esta fila central pongo el problema, en las filas inferiores pongo las causas y en las filas superiores pongo las consecuencias o efectos. Y las puedo categorizar, le llaman la categoría de las 5M, mano de obra, materiales, medición, maquinaria y métodos. Bien. Y ahí tenemos el ejemplo, el mismo ejemplo que tengo de la matriz CDU, lo he pasado aquí. Embarazo de adolescentes, en mano de obra, escaso de conocimiento de métodos anticonceptivos, en métodos, insuficiente impartición de educación sexual en centros de enseñanza, en métodos también, insuficiente diálogo sobre educación sexual en los hogares. ¿Qué me están ocasionando? Eso me ocasiona embarazos en los adolescentes. Y un embarazo en un adolescente, ¿qué me genera? Ni modo, ¿verdad?
problemas en casa. Segundo, partos prematuros. Tercero, recién nacido con bajo peso, porque era una paciente que todavía no estaba preparada para tener en su vientre a un nuevo ser vivo. Es importante también que aprendan a delimitar el problema. ¿Por qué razón? Porque esto le va a determinar la extensión de su proyecto, qué tan grande se le va a hacer su proyecto solución. Dice que es el campo de salud pública, área de ginecobstetricia, en el aspecto de embarazo en adolescentes. El tema, ya voy poniendo el tema o el nombre de mi proyecto, el problema central, la unidad de análisis, etcétera, etcétera. Y lo puedo también poner de esa forma. Lo puedo poner de esa forma de manera gráfica. Bien. No está por demás, una vez que tengo realizado mi árbol de problemas, hacer una evaluación y considerar al menos estos aspectos. Bien. Debo darme cuenta si el problema está delimitado, es decir, que se lo describe en función del tiempo, del espacio y población. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo un problema, hablemos 10 de junio de 2021, que un problema 10 de junio de 2020 o un problema del 10 de junio del 2022. No es lo mismo. Segundo, debe estar redactado con claridad, que sea fácil de entender. Tercero, que sea evidente, es decir, que lo que yo estoy expresando se pueda observar. Que sea concreto, debe ser redactado de manera breve, sencilla, corta, precisa, directa, adecuada. Bien, también que sea relevante, es decir, no voy a buscar un problema insignificante, que no sea sustancial. Debo darme cuenta que sea relevante. Por ejemplo, si el cliente me dice que le está fallando el sistema informático de una aplicación de facturación, yo no le voy a decir, mire, sus impresoras hay que darle mantenimiento, sus impresoras ya hay que recargarles de tinta. Es algo no relevante. En este caso, el señor lo que más quiere es que su sistema no le falle. Después usted ya le puede hacer unas recomendaciones de mantenimiento preventivo, entre otras cosas. Dice que el problema debe ser novedoso, original. Bien, aquí me cabe la pregunta. En los poquitos que han intervenido, de pronto me dicen, quiero hacer una página web. Solucionar un problema con una página web no es novedoso. No es novedoso. Es decir, deben ustedes buscar algo que sea novedoso, algo que ya ni siquiera sea tan común. Podríamos decir algo raro que esté sucediendo. Bien. Ver que el problema sea contextual, es decir, del lugar a donde me está ocasionando el problema. Bien, el problema debe ser factible, es decir, que sí tenga una solución desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Y que además, que sí me permita identificar un proyecto solución, me permita identificar un proyecto solución. Y además, que yo pueda identificar las variables. ¿Cuáles variables? Las variables del problema. Las variables del problema. Bien. Preguntas, jóvenes. Vamos a pasar ahora al árbol de objetivos. Por favor, pregunten o callen para siempre. Bueno, no hay. Ahora el árbol de objetivo, aquí ya vemos un arbolito como más pictórico, como más verdecito, está más bonito, ¿verdad? En realidad, el árbol de problemas es una situación negativa, deficiente, es de este momento, y ahora yo quiero pasar ese estado negativo a una situación futura, pero que esté en mejores condiciones que las actuales. Bien. Por eso que tenemos que el árbol de problemas es una situación negativa, el árbol de objetivo es una situación positiva. Problemas, deficiencia, satisfacción, alegría, éxito.
Al igual que el análisis o árbol de problemas, también es una técnica. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo transformo los problemas, los transformo en objetivos. Los problemas los transformo en objetivos. Es decir, si algo es negro, ahora lo debo transformar en blanco. Si algo es triste, ahora lo debo transformar en alegría. Si algo es insignificante, ahora lo debo transformar en significante. Es una especie de antítesis. Es una especie de antónimo, por llamarlo así. El árbol de objetivo ahora me permite transformar el problema central en un objetivo central o también llamado objetivo general. Algo que ya deben darse cuenta. En algún proyecto me dicen cuál es el objetivo general, cuál es el objetivo específico. El problema central se transforma en objetivo general de acuerdo al cambio del logo. Esta herramienta me transforma las situaciones empeoradas en situaciones mejoradas. Es decir, lo negativo del presente lo transforma en positivo del futuro. Lo transforma en positivo del futuro. El análisis de objetivos tiene ahora una relación medio-fines. La flecha también va hacia arriba y es una especie, tengo aquí, imaginémonos el árbol de problema, como que yo le tomara una foto a color y tengo ahora el árbol de objetivo. Es el mismo organigrama, pero con situación de terminologías y de redacción mejoradas. Dice que todo objetivo es un resultado y debe responderme siempre a la pregunta ¿qué? ¿Qué tengo que lograr? Bien, los objetivos hay que utilizar, en cambio aquí debo utilizar un verbo, ya sea en participio pasado o en infinitivo. Logrado, lograr, alcanzado, alcanzar, obtenido, obtener, etc. Bien, ahora una de las detalles que se califica en el árbol de objetivo es que el enunciado debe empezar con un verbo. Bien. Sugerencias y recomendaciones. Dice, los objetivos que contienen posibles soluciones a los problemas o parte de ellas deben ir con verbo en infinitivo y determinar su alcance. 2. El objetivo responde a la pregunta, ¿a dónde se quiere llegar? 3. Los objetivos necesariamente no son la solución a la problemática planteada, pero sí me encaminan a la búsqueda de ellos. De los objetivos se deducen las estrategias y las acciones concretas de manera clara, precisa y concisa. Bien, vamos a hacer despacito unos ejemplos para ir entendiendo. Dijimos que un árbol de problemas, de objetivos, me transforma. Los problemas los transforman ahora en situaciones satisfactorias de objetivos, ¿verdad? Algo así lo transformamos así. Bien. Aquí tenemos en esta columna algunos ejemplos de problemas. En la siguiente columna tenemos algunos ejemplos de objetivos. Y están relacionados de manera horizontal. Bien. Aquí yo tengo en los cuadritos negros letras blancas y letras subrayadas en amarillo. Y las relaciono amarillo con amarillo, ¿sí? Verde con verde, naranja con naranja, etc. Obsoleta tecnología utilizada. Problema, la tecnología que se está utilizando es obsoleta. Si yo lo quiero transformar ese problema en objetivo, entonces yo puedo poner, miren, ven, el verbo, ¿sí? El verbo se inicia con un verbo, utilizar tecnología moderna y adecuada. Utilizar tecnología moderna y adecuada. Aquí yo le estoy poniendo la idea, moderna o tecnología moderna y adecuada. Como dice que debe empezar con un verbo, ahí está el verbo y aquí me lo está indicando el verbo. El segundo ejemplo, aquí tengo el verbo, personal con escasa capacitación impartida. Aquí tengo la idea, personal con elevada capacitación.
entonces el verbo indica, la redacción del objetivo sería impartir suficiente capacitación al personal. Tercer ejemplo, tengo aquí el verbo ejecutar. Ejecutado mantenimiento inadecuado de las PC. El objetivo, ejecutar mantenimiento adecuado de las PC. Aquí tengo la idea general. Hemos pasado de una columna de problemas a una columna de objetivos. Bien, espero entonces que hayamos visto que de la situación negativa he pasado a una situación positiva. No está difícil, creo, ¿verdad? Bien. Se torna mucho más fácil si es que yo reviso la información y empiezo a practicar. Si no reviso información, si no practico, se me va a hacer difícil. Bien. ¿Cuáles son las condiciones para formular de manera adecuada los objetivos? Es que debo ver que estén en participación activa de los involucrados, definir de manera clara los objetivos. Sin embargo, esto no me asegura la obtención de la solución. Muchas veces yo le pregunto al estudiante, le digo, ¿quién le asegura, quién me garantiza que su aplicación móvil va a solucionar el problema? Aquí lo estoy explicando. No me asegura, o sea, ahí yo me voy a quedar con una duda de que si mi problema va a estar solucionable o no va a ser solucionable. Las pautas para organizar, asimismo, es algo parecido al árbol de problemas. Puedo utilizar mis herramientas de las que yo necesite para graficar, asimismo, casi con las mismas palabras. Si podemos observar ahí, miren, ve casi con la misma palabra. Aquí estoy utilizando 3 palabras, aquí tengo 3, 4, 5 palabras y le he puesto un máximo de 15, que es hasta mucho. Luego, el tercer paso, transformamos los problemas ahora en estado positivo, tal como lo hicimos en el ejemplo, y la vamos ubicando en el mismo casillero. ¿Sí? Y la vamos ubicando en el mismo casillero. Vamos a ver algo similar aquí. Tengo mi árbol de problemas, tengo mi árbol de objetivos, los efectos se me transforman en fines, el problema se me transforma en objetivo general y las causas se me transforman en objetivos específicos. Es una de las técnicas para poder sacar los objetivos generales y los objetivos específicos. No sé si se habrán dado cuenta en algún momento que ponen los objetivos general y específico y el profesor les tacha. Dice, no está bien, no está bien, no está bien. Es justamente porque lo hicieron al azar, lo hicieron de una manera ordenada. Bien, otra cosa, pónganle en atención porque esto les va a ayudar para su trabajo de titulación. En el trabajo de titulación les piden los objetivos generales, les piden los objetivos específicos, les pide formular el problema. Bien, ahí tenemos un planteamiento de un análisis objetivo con las flechas hacia arriba. Bien, lo mismo podemos hacer en la parte central, sí que lo hago con cuadros, pongo el objetivo que es el problema mejorado solucionados, las anticausas que se me transforman en medios, las anticonsecuencias que son los fines. Asimismo de manera categorizada, pero pasada a una situación futura y mejorada. Si antes teníamos alto índice de embarazo, ahora yo quiero reducirlos. Quiero reducir los embarazos, es un objetivo. Quiero incrementar los conocimientos que no estaban. Quiero impartir educación sexual, clases de educación sexual. Quiero incrementar el diálogo sobre educación sexual. Eso va a disminuir los conflictos familiares. Los partos van a tener más temporalidad de tiempo. El recién nacido en condiciones normales va a tener mejor peso. Miren, ve, se me transforma en una condición futura. Sin embargo, si se dan cuenta, pese a que yo haga esto, los embarazos no los voy a eliminar, no se eliminan los embarazos. Lo que voy a hacer es a bajar. Aquí tenemos otro ejemplo y pónganle, por favor, atención. Tengo aquí esta columna de los problemas, tengo acá esta columna de los objetivos. Bien.
Problema central, elevado índice de afectación de virus informático en el laboratorio 201 de la FACSI. Elevado índice, bastante computadoras infectadas. Ese problema central se me transforma en un objetivo general que también toma el nombre de propósito. Si tenía elevado índice, ahora yo quiero reducirlo o bajar esos índices, disminuir las afectaciones de virus en esas computadoras. Estoy primero analizando de objetivo general, de problema general a objetivo general. Las causas del problema central, malos hábitos de uso de recursos de los TIC, me generan infectación de virus, insuficiente cultura de uso adecuado del hardware y software, me genera infectación de virus, el ineficiente sistema de antivirus instalado también me genera alto índice, el uso desmedido de archivos y páginas de web de origen desconocido también me generan eso. Bien, veamos ahora sí las antítesis, la mejoría. Bien, si hay malos hábitos, yo quiero que esos hábitos se mejoren. Verbo. Si hay insuficiente, quiero incrementar el uso de la cultura adecuada. Verbo. Si hay ineficiente el sistema, entonces mejorar la eficiencia del sistema. Verbo, mejorar. Uso desmedido, utilizar de manera controlada. Verbo, miren, ve. Inicio con un verbo. Entonces, con este grafiquito, ustedes pueden en su trabajo de titulación y en el trabajo del proyecto que les indico, aquí tienen el problema central y tienen los objetivos. Bien, otra cosa que voy a permitirme aprovechar esta lámina. Yo aquí lo tengo en un diagrama, en un gráfico, en una diapositiva. Puedo, en el momento que me dicen formular y sistematizar el problema. Bien, pongan mucha atención y voy a tomarme estos datos de aquí. Bien, en la Facultad de Ciencias Informáticas, en el laboratorio 201 de la FACSI, la misma que se utiliza para las prácticas de hardware, de software, de base de datos. Estoy inventándome eso. En el periodo 2019 se pudo establecer que las prácticas no se realizaban con normalidad, dado que sus computadores tenían un elevado índice de afectación, de virus informático. Se pudo indagar e investigar, además, que ese elevado índice de afectación fue generado por las siguientes causas: malos hábitos de uso de recursos tecnológicos, insuficiente cultura de uso, ineficiente sistema antivirus y el uso de medidas. Toda esta situación problemática ha traído como consecuencia que las clases no se realicen con normalidad, habiendo un malestar y descontento entre profesores y estudiantes. Miren, con esta información, miren lo que hice. Describí. Y ahí pueden poner, ver anexo, el diagrama de Ishikawa o el diagrama de relación causa-efecto. Objetivos de la investigación. Ahí ponen objetivo general y tienen aquí los objetivos específicos. Suficiente con, miren, ve, los mismos objetivos. A veces no sabemos ni qué poner, nos inventamos cosas. Entonces, aquí tienen un ejemplo que les puede ayudar muchísimo. Y hay algunos ejemplos más. Ahí tenemos el ejemplo de, ahora sí, dice que los accidentes se han reducido, entonces significa, aquí está el verbo, puede poner reducir accidentes, aquí nomás es un jueguito de palabras, ¿sí? Entre otras cosas. Ahí tengo este otro ejemplo, los mismos que teníamos anteriormente como árbol de problemas, ahora lo tenemos como árbol de objetivos. Ahí tengo el problema, el árbol de problema de ese proyecto, ahí tengo el árbol de objetivo del proyecto. Bien. ¿Cómo le doy una jerarquía a los objetivos? Los objetivos todos son importantes. Lo único que hay que darles es una secuencia lógica. ¿Qué es primero y qué es segundo? Suponiendo, yo no puedo, voy a hablar de un sistema, de una aplicación móvil.
Yo no puedo poner primero como objetivo general implantar el sistema informático, sin primero haber hecho el diseño, sin primero haber hecho el análisis de la factibilidad, sin primero haber hecho la selección de las herramientas y de lenguaje de programación, etc. Bien. Dice que normalmente se recomienda de 3 a 4 objetivos, y miren, ve, nosotros aquí lo hemos puesto en el ejemplo. Miren, ve, tenemos un objetivo general, 4 objetivos específicos. Suficiente, no necesitamos demostrar más. Aclaro, me podrán decir, profesor, pero hay otros profesores que dicen que debemos poner más. Yo respeto el criterio de ellos, pero usted con 3 o 4 objetivos están demostrando su investigación, están demostrando su trabajo profesional técnicamente y de forma adecuada ante el cliente. Bien, en resumen, el árbol de problema me genera, o los problemas me generan una relación causa-efecto, y el árbol de objetivo me genera una relación medio-fines. Entonces, tenemos de esta forma 2 relaciones que prácticamente son la base para preparar mi proyecto. De esta manera, yo voy a generar, en este caso, mi jerarquía de objetivos. Para poder cumplir mi objetivo, yo necesito realizar actividades. Para realizar las actividades, yo voy a utilizar componentes, es decir, objetivos específicos, y luego se me cumple un objetivo general, y al final, ¿cómo me va a contribuir el proyecto? Al final, ¿cómo va a contribuir el proyecto? Del mismo árbol de objetivos, entonces, ya se me empieza a transformar, y el nuevo árbol de objetivos se va a llamar estructura analítica del proyecto. El nuevo árbol de objetivos se va a llamar estructura analítica del proyecto, en donde yo tengo aquí mis actividades con mis objetivos específicos, y los proyectos tienen un único propósito y un único fin. Si el proyecto tiene más de un propósito y más de un fin, significa que está mal planteado. Significa que está mal planteado. Bien, ¿qué más deben considerar en los proyectos? En los proyectos deben considerar si en el lugar que ustedes van a realizar el trabajo pueden reutilizar equipos, áreas de trabajo, personal, materiales, entre otras cosas. Eso se llama inserción institucional, y con eso bajamos costos. También se hace una estructura de responsabilidades para saber quién va a hacer tal tarea, en qué tiempo lo va a hacer y cuál es su función. Entonces, ya les indicaba que debemos nosotros determinar ciertos apartados. Bien, entre ellos, los componentes son los controlados por el ejecutor. ¿Qué son los componentes? Son los productos. ¿Cuáles? Un sistema informático, una red de datos, una base de datos, entre otras cosas. En cambio, los propósitos no los puede controlar el ejecutor. Una vez que ustedes tienen el sistema informático funcionando, ustedes no van a obligar a la gente que lo usen o no. Eso va a hacer que suba o que disminuya la productividad. Y por eso les decía, el sistema informático no me garantiza que haya productividad en la empresa, no me garantiza que me dé una solución 100% completa si es que el personal no está comprometido. Eso ustedes tienen que sugerir al cliente. Bien. Vamos a quedar allí con el análisis de estrategias. ¿Y qué me implica el análisis de estrategias? Voy a hacer una pequeña introducción porque también es importante. El análisis de estrategia me implica que yo debo entender claramente el problema, debo tener claramente, entender el objetivo para solucionar ese problema, debo empezar a validar que los involucrados y los problemas vayan de manera coherente, y posteriormente definir cómo mejorar, cómo hacer mi proyecto. En otras palabras, el análisis de estrategia
me determina la viabilidad y factibilidad del proyecto. Queridos alumnos, es la clase del día de hoy. Estoy presto para cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan que realizar, por favor. Preguntas, jóvenes. Bien, gracias, Arana. Todo bien, dice Arana. Antonella, perdón. Bien. Si no hay ninguna pregunta, pues gracias por su atención. Por favor, no se descuiden de las tareas. Miren que aquí ya les hemos dado algunas pautas para que ustedes puedan empezar a realizar sus tareas de la mejor manera. Que tengan un fin de semana. Dios mediante, nos vemos el día viernes si tienen dudas en la tutoría. Y si no, pues el clase es el próximo martes. Hasta pronto. Cuídense. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, también a ustedes.